Los temas que desarrollaremos como parte de esta unidad temática son los siguientes: metabolismo de lípidos complejos, particularmente fosfoglicéridos y esfingolípidos. Luego analizaremos las bases moleculares de las patologías asociadas a esfingolípidos y también analizaremos las características estructurales y funcionales de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. El temario completo de la unidad temática es el siguiente. Como parte del tema lípidos complejos, veremos fosfoglicéridos y esfingolípidos. ¿A qué se denominan lípidos complejos? Son aquellos compuestos lipídicos que en su estructura contienen ácidos grasos, es decir, la hidrólisis de estos compuestos libera ácidos grasos. Existen dos grupos fundamentales de lípidos complejos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos, mientras que los fosfoglicéridos derivan del alcohol glicerol, los esfingolípidos derivan de un alcohol que se denomina esfingol. Si entendemos que los lípidos complejos contienen ácidos grasos en su estructura, conviene aclarar que los ácidos grasos son ácidos carboxílicos con una larga cadena hidrocarbonada. Es decir, el ácido acético, por ejemplo, es un ácido carboxílico, pero de solo 2 carbonos. Por lo tanto, tiene propiedades físico-químicas muy diferentes a la de los ácidos que denominamos ácidos grasos. Por lo tanto, el ácido acético es un ácido carboxílico, pero no pertenece al grupo de los ácidos grasos. Hecha esta aclaración, continuamos con el temario de la unidad temática. ¿Qué temas trataremos en relación a los fosfoglicéridos y a los esfingolípidos? Analizaremos el metabolismo de estos compuestos. Vamos a hacer una descripción somera de ese metabolismo. Y con respecto a los esfingolípidos, también analizaremos ciertas patologías cuya base molecular estriba en alteraciones en el metabolismo de estas moléculas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de estos temas? Describir, por ejemplo, los pasos principales de la biosíntesis y catabolismo, tanto de fosfoglicéridos como de esfingolípidos. Y digo esto porque un estudio profundo del metabolismo, con todo el conocimiento de las vías de síntesis completa y las vías de catabolismo completo, puede ser un tema que está más allá del objetivo de esta clase, pero sí tenemos que saber los pasos principales de esas vías metabólicas. Con respecto a las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, también nos vamos a referir al metabolismo y a las funciones de estas moléculas. Cabe aclarar que las prostaglandinas y los tromboxanos y los leucotrienos son moléculas que no contienen ácidos grasos en su estructura. Sin embargo, derivan de un ácido graso, como es el ácido araquidónico. Por lo tanto, el tema en esta clase, digamos, se estudian estas moléculas, si bien, repito, no son estrictamente lípidos complejos, derivan de un lípido como es el ácido araquidónico. Vamos a tratar el metabolismo, las funciones principales de cada una de estas moléculas, y también nos vamos a referir a aquellos compuestos que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandinas, debido a que este tema tiene interés farmacológico. Antes de comenzar con el desarrollo del metabolismo de los lípidos complejos, vamos a mencionar algunas de las propiedades importantes de estas moléculas.
Los lípidos complejos, como los fosfoglicéridos y esfingolípidos, están formados por dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. Repasando las estructuras que vimos en la unidad temática 1, veremos que estas moléculas entonces tienen una estructura anfipática. Como tal, estos compuestos en un medio acuoso se orientan formando bicapas. Por lo tanto, estas moléculas son componentes estructurales de las membranas biológicas. Además, no tienen una función meramente estructural. También participan en la activación de ciertas enzimas o en la modulación de la actividad de estas enzimas. Son moléculas que para ciertas enzimas, por ejemplo enzimas de membrana, crean un entorno lipídico apropiado para que tengan estas enzimas una actividad enzimática óptima. También tienen propiedades detergentes, son dadores de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un compuesto de suma importancia biológica, actualmente se lo considera también como un mensajero intracelular, y a su vez es el precursor de las prostaglandinas y leucotrienos. Finalmente me quiero referir a la propiedad de ciertos lípidos complejos como surfactante pulmonar. ¿Qué es un surfactante pulmonar? Se sabe que el funcionamiento normal del pulmón depende de la presencia en el epitelio alveolar de una mezcla de lípidos y proteínas que va a tapizar todo el epitelio alveolar. Aquí tenemos un alveolo totalmente expandido al final de la inspiración. Luego de la expiración, cuando se elimina el aire, el alveolo queda parcialmente deshinchado al final de la expiración. No hay un colapso de ese alveolo, no se adhieren las dos, partes de esta estructura. Y eso se debe a la presencia de esta mezcla de lípidos y proteínas. Dentro de los lípidos están presentes lípidos complejos como dipalmitoil-lecitina, por ejemplo. En ausencia de estos compuestos, por algún problema, se produce un proceso que se llama atelectasia. Básicamente lo que sucede, el alveolo pulmonar se colapsa por falta de este agente tensioactivo y se producen dificultades respiratorias severas. Es interesante mencionar el hecho que durante la vida fetal, ese pulmón fetal va a cambiar la composición de estos lípidos que tapizan el alveolo pulmonar. Inicialmente, el feto sintetiza esfingomielina. En las últimas semanas de la gestación, la esfingomielina es reemplazada paulatinamente por dipalmitoil-lecitina. Y esos lípidos que están presentes en la pared tapizando el alveolo pulmonar también se encuentran presentes en el líquido amniótico. Por lo tanto, se puede extraer una muestra de líquido amniótico y hacer una determinación bioquímica de dipalmitoil-lecitina y esfingomielina y calcular esta relación. Esa relación precisamente se toma como índice del grado de maduración del pulmón fetal. La importancia que tiene esa determinación estriba en el hecho de que si esa relación indica que ese pulmón fetal no está suficientemente madura, habrá conductas terapéuticas a implementar tanto en la madre como en el bebé en el recién nacido para, mitigar los inconvenientes.
En cuanto a la madre, por ejemplo, un tratamiento para acelerar la maduración de ese pulmón fetal casi a término, y en el recién nacido para superar problemas que podrían causar un estrés, lo que se llama distrés respiratorio, una dificultad grave, debido a justamente no hay un aporte apropiado de estos agentes tensioactivos que podrían producir el colapso del alveolo pulmonar. Antes de describir la vía de síntesis de los fosfoglicéridos, conviene recordar las estructuras de algunos de los intermediarios de este proceso de biosíntesis. Acá estoy señalando la estructura del glicerol, que recordarán es un alcohol de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilos. El glicerol fosfato es un éster del glicerol con el ácido fosfórico, es decir, que acá este grupo que señalo es el grupo fosfato. El ácido fosfatídico tiene la siguiente estructura: el glicerol, que tiene esterificados sus hidroxilos del carbono 1 y del carbono 2 con ácidos grasos, y en el carbono 3 se ha esterificado ese glicerol con el ácido fosfórico. Esta es la estructura del ácido fosfatídico. Si está ausente uno de los restos acilos, en la estructura recibe el nombre de ácido lisofosfatídico. En los fosfoglicéridos está presente la siguiente estructura general. Es la estructura del glicerol esterificado con 2 ácidos grasos, y el tercer hidroxilo del glicerol esterificado con el ácido fosfórico. En realidad, un grupo fosfato forma un puente fosfodiéster entre el hidroxilo del glicerol y el hidroxilo de un compuesto que con fines didácticos vamos a simbolizar con la letra X. ¿Quién es ese compuesto X? Hay distintos compuestos, todos ellos tienen la característica común de tener un grupo hidroxilo que va a permitir que se genere esta unión fosfoéster. Veamos entonces qué compuestos están representados con esta letra X en los fosfoglicéridos más comunes. Por ejemplo, X puede ser el compuesto denominado colina, y en ese caso el fosfoglicérido se denomina fosfatidilcolina o también lecitina. Si X es el compuesto etanolamina, el fosfoglicérido se denomina fosfatidil-etanolamina o cefalina también. Si X es el inositol, esto da origen al fosfatidil-inositol, o puede ser también X el aminoácido serina, que también tiene un grupo hidroxilo, y genera entonces el fosfoglicérido denominado fosfatidilserina. El glicerol fosfato tiene un rol muy importante en la síntesis de diferentes tipos de lípidos. ¿Cómo se forma este glicerol fosfato? Se forma a partir de dihidroxiacetona fosfato, que ustedes recordarán es un intermediario de la glucólisis. Por reducción se genera glicerol fosfato. En otros tejidos, o dependiendo de la situación metabólica, se puede dar la síntesis de glicerol fosfato a partir de glicerol por fosforilación utilizando ATP como dador de grupos fosfato. Dependiendo del tejido, de la presencia o no de la enzima glicerol quinasa o de las condiciones metabólicas, ese glicerol fosfato puede tener los orígenes mencionados, directamente a partir del glicerol o de la dihidroxiacetona fosfato. A partir del glicerol fosfato se sintetiza el diacilglicerol. ¿Cómo se realiza la síntesis de ácido fosfatídico?
a partir de glicerol fosfato, mediante una transferencia de restos acilos desde el acil-CoA, se va a generar un éster del glicerol fosfato. Vemos aquí que el resto acilo está en el carbono 1 del glicerol. Se ha formado una unión éster. Este compuesto se denomina lisofosfatidato o ácido lisofosfatídico. Es decir, en este caso, el glicerol tiene esterificado solo uno de los grupos oxidrilos. Luego, en una segunda transferencia de restos acilos, nuevamente el acil-CoA transfiere otro resto acilo a esta molécula que está en un proceso de síntesis, de manera que se va a formar el ácido fosfatídico. Ya están esterificados los dos hidroxilos del glicerol. A continuación va a actuar una fosfatasa que va a remover el grupo fosfato. Hay una hidrólisis, con lo cual se libera el grupo fosfato. El compuesto resultante es el diacilglicerol. A partir del diacilglicerol se evoluciona hacia la síntesis